Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Y ese Señor que es digno va a hablar hoy a nuestras vidas a través del instrumento que es nuestro hermano Jesús Conrado. Nuestros corazones están abiertos, nuestros oídos atentos a escuchar la palabra del Señor en esta noche. Hermano Jesús, que Dios te bendiga y te use para su gloria y para su honra. Amén, hermano. Gracias a nuestro Dios, hermanos, que nos da esta oportunidad de estar juntos a través de este medio nuevamente. Es un gusto y es un placer poder saludarles y les abrazo, hermanos, a la distancia. Reciban un fuerte abrazo desde acá, desde el norte de México, en Monterrey, Nuevo León. Gracias, hermanos, por la invitación. Me siento muy contento, hermanos, cuando ustedes me invitan a compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios y esperemos que en esta noche podamos ser edificados por ella. Quiero invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias allí en la carta del apóstol Pedro, especialmente en el capítulo 5, y que consideremos el verso 6 y el verso 7, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 y versículo 7, aunque vamos a hacer mayor énfasis en el verso 7, pero quiero que leamos el verso 6 y el verso 7 en esta noche. Dice la Escritura: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Quiero decirles, hermanos, en esta noche que cuando Pedro escribió estas palabras, estaba llegando al final de su epístola prácticamente, y estaba tratando de decir algo que pudiera de alguna manera resumir todo lo que les había dicho a través de los demás capítulos que había escrito. No debemos olvidar, hermanos, que el énfasis principal de esta carta es el sufrimiento. La iglesia en ese momento estaba pasando por situaciones muy complicadas, especialmente la iglesia que estaba en Roma había sido perseguida tremendamente, hermanos, por el emperador Nerón. Y según lo que se conoce por fuentes extrabíblicas, es muy posible que esa persecución que inició estando allí, que inició en Roma, se haya extendido más allá. Y es muy probable que estas regiones del Asia, Capadocia, Bitinia, etcétera, hasta allá hubiera llegado ya la persecución contra los cristianos. Así que en medio de ese contexto es en el contexto en el que Pedro escribe su carta para animar a estos hermanos que estaban en medio de la persecución. Y esto no debe de sorprendernos porque en realidad la iglesia, a través de todos los tiempos, ha sufrido persecución. Los hijos de Dios, a través de todas las edades, han tenido que enfrentarse con el sufrimiento. Y el sufrimiento a veces ha sido un motor que ha hecho que la iglesia avance, ha hecho que la iglesia prospere, ha hecho que la iglesia vaya más allá de donde está. Pero a veces el sufrimiento también ha hecho que la fe nuestra mengue, que venga menos, que podamos vernos de alguna manera afectados en nuestra relación con Cristo. Hoy en día, hermanos, no tenemos duda que la iglesia también está enfrentando en el mundo entero momentos difíciles, retos, desafíos a los que antes no nos habíamos enfrentado por la situación que estamos viviendo. Así que hoy, al igual que otras generaciones, la iglesia sufre, la iglesia está batallando de una o de otra forma. Y creo que estas palabras que dice Pedro aquí es algo que debemos de recordar cada uno de nosotros como hijos de Dios, como iglesia del Señor Jesucristo en estos momentos complicados.
Pedro empieza diciendo en el verso 6 que lo primero que hay que hacer es humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Es decir, que no dejemos de darle su lugar a Dios aún en medio del sufrimiento, que Dios siga siendo nuestra prioridad, que siga siendo lo más importante, que siga siendo el motor de nuestras vidas, y que hay que humillarnos ante Él y reconocer que todo viene de Él y reconocerle a Él como nuestro soberano, nuestro Rey y quien está a cargo de nuestras vidas. Humillaos pues, dice, bajo la poderosa mano de Dios, y luego dice, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Llegará el momento cuando el Señor nos exaltará si nosotros permanecemos fieles, aún en medio de las dificultades. No es cuando nosotros deseamos que Dios nos exalte, no es cuando nosotros deseamos salir del problema, sino es cuando Dios decide hacerlo. Cuando fuere tiempo, Él nos exaltará, pero tenemos que estar humillados ante Él. Y luego Pedro dice en el verso 7, ¿qué es lo que hay que hacer? Y bueno, dice, hay que echar toda vuestra ansiedad sobre Él. La palabra ansiedad tiene que ver con todas nuestras dudas, tiene que ver con todas nuestras preocupaciones, tiene que ver con todos nuestros sufrimientos, tiene que ver con todo aquello que nos causa desasosiego en nuestras vidas, con todo aquello que de repente nos hace sentir confundidos, con todo aquello que nos causa estrés, que nos causa tener a veces un tremendo, como si fuera un peso que trajéramos sobre nuestra espalda, las cosas que estamos viviendo a diario, en nuestra vida familiar, en nuestra vida en el trabajo, en nuestra vida profesional, en las cosas que enfrentamos diariamente. Vivimos hoy un mundo que está lleno de ansiedad y a veces los cristianos por el sufrimiento caemos también en ese problema de la ansiedad. Pero Pedro dice aquí que tenemos que hacer con eso. Dice, hay que echarlas sobre Él. Hay que ponerlas en Él. Y la idea que quiere dar Pedro cuando dice que las echemos sobre Él, tiene que ver con confiar en Dios, tiene que ver con saber que podemos tener la certeza de que Dios va a cuidar de nosotros, de que Dios se va a preocupar por nosotros. Y luego dice, ¿por qué razón? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y es eso lo que quisiera platicar en esta noche un poquito, hermanos. Dios tiene cuidado de nosotros. Eso es lo que dice Pedro. Y yo quisiera decir 3 cosas muy rápidas, hermanos, sobre por qué Dios tiene cuidado de nosotros y por qué tú y yo podemos estar plenamente seguros y plenamente convencidos de que Dios está cuidando de nuestras vidas si nosotros estamos poniendo todas nuestras cargas en Él. La primera razón que te quiero dar es que Dios cuida de nosotros por la relación que Él tiene con nosotros. La relación más cercana que puede haber, hermanos, en una familia es la relación entre padres e hijos. Y lo que nosotros somos para el Padre es sus hijos, somos sus hijos. Entonces, ¿por qué Dios tiene cuidado de nosotros? En primer lugar, mi hermano, por la relación que Dios tiene con nosotros. Para el Padre somos sus hijos. ¿Sí? La Biblia nos enseña, hermano, por ejemplo, en el Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 11, dice que Jesús a lo suyo vino, a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne o de sangre o de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros fuimos engendrados por medio del Evangelio. Y cuando obedecimos el Evangelio, nosotros vinimos a ser parte de la familia de Dios, Efesios capítulo 2, verso 19. Y al venir a ser parte de la familia de Dios, no venimos a ser parte de la familia de Dios como un familiar lejano de Dios, no venimos a ser sobrinos de Dios, no venimos a ser tíos de Dios, no venimos a ser, hermanos, un familiar que está muy lejano de nosotros, sino alguien que está muy cercano a Dios. Somos para Él sus hijos. En una ocasión, hermanos, Jesús, cuando platicaba durante su ministerio, especialmente lo relata Mateo capítulo 7, versos 9 al 11, Jesús le dice a los judíos que le estaban escuchando,
Les dice, ¿quién hay de vosotros? ¿O qué padre de ustedes, cuando a su hijo le pide un pan, le da una piedra? O si su hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente. ¿Quién de vosotros hay así? Dice Jesús. Y luego dice Jesús, pues, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más no dará Dios cosas buenas a los que le pidan? Fíjate cómo Jesús hace esa comparación entre nuestro comportamiento como seres humanos, como padres, y lo que Dios hace como Padre nuestro. Nosotros como padres hacemos todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que está en nuestras manos para beneficiar a nuestros hijos, para cuidar de nuestros hijos. ¿Sí? Pueden nuestros hijos ser ya adultos inclusive y seguimos nosotros preocupados por ellos. Siempre les digo a los hermanos cuando hablo de esto que Dios me ha dado el privilegio que mi madre todavía vive, tiene 78 años. Y cuando hablo por teléfono con ella, porque ella no vive aquí en Monterrey, una de las preguntas que siempre me hace es, hijo, ¿ya comiste? Le digo, mamá, tengo 55 años y todavía me pregunta si ya comí. Es que para él sigo siendo su hijo. ¿Sí? Y nosotros, hermanos, para Dios somos sus hijos. Y así como nosotros como padres nos preocupamos por nuestros hijos, Dios se preocupa por nosotros. Por eso es que dice el apóstol Pedro aquí, echa toda tu ansiedad en Él, porque Él va a cuidar de ti, porque Él tiene una relación especial contigo. Él es tu Padre. Y si tú como padre sabes hacer cosas buenas por tus hijos terrenalmente, ¿cuánto más lo hará nuestro Padre Celestial con nosotros? Porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dios, hermanos, es sumamente misericordioso con nosotros. Pero fíjate en esto más que te quiero decir. No solamente para el Padre somos sus hijos, para Cristo somos sus hermanos. ¿Te has detenido a pensar en eso? Hay varios pasajes de las Escrituras que nos enseñan sobre esto. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, capítulo 2, nosotros leemos especialmente en el verso 11, dice, porque el que santifica y los que son santificados, ¿sí? Dice, son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, de uno son todos, perdón, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo no se avergüenza de llamarte a ti, mi hermano, no se avergüenza de llamarme a mí, mi hermano. ¿Sí? Más adelante, si seguimos leyendo en el verso 17, dice, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cristo, hermano, vino a ser nuestro hermano y vino a ser semejante a todos nosotros, como seres humanos. Número 1, según el verso 17, para poder ser misericordioso con nosotros. ¿Tú crees que Dios no entiende? ¿Tú crees, perdón, que Cristo no entiende el sufrimiento por el que tú estás pasando? La dura prueba que estás enfrentando, la situación difícil que estás enfrentando en la vida. Él entiende, porque Él vino a ser semejante a nosotros en todo. Y Él entonces puede tener misericordia de ti y puede tener misericordia de mí, porque entiende perfectamente nuestra naturaleza humana. Entiende perfectamente. ¿Sí? Y luego dice, y también a través de eso vino a ser nuestro sumo sacerdote para expiar nuestros pecados. Nosotros también, dice la Escritura en Romanos capítulo 8, verso 17, que hemos venido a ser coherederos con Cristo. La misma herencia que Cristo tiene, es la misma herencia que está reservada para nosotros. Por eso Cristo es llamado el primogénito de entre los muertos, las primicias de la resurrección. Porque así como Cristo, después de terminar su obra y después de resucitar, ascendió al cielo para no volver a morir, hermano, así nosotros también un día resucitaremos con Cristo y así estaremos para siempre con el Señor, según lo que dice la Escritura, 1 Corintios 15, hermanos, 1 Tesalonicenses capítulo 4 también.
Somos coherederos con Cristo. Él fue a preparar lugar para nosotros. Lo preparó desde el momento en que murió en la cruz y resucitó y venció a la muerte, hermano. Y ahora hay una morada eterna preparada en los cielos para ti y para mí, para que seamos coherederos con Cristo. Y Cristo, hermanos, como nuestro hermano, no solamente es misericordioso con nosotros, expió nuestros pecados y ha preparado un lugar para nosotros. Cristo cuida de nosotros como nuestro hermano. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando Dios confronta a Caín después de que asesinó a su hermano Abel? Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Usted cree que Dios no sabía qué había pasado? Sí sabía. Pero Dios le está preguntando a Caín para que Caín reflexione acerca de lo que ha hecho. Pero en lugar de mostrar alguna señal de arrepentimiento, él se excusa y dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Cuál crees tú que sería la respuesta de Dios? La respuesta lógica es sí, eres guarda de tu hermano. Si nosotros, hermanos, nos preocupamos por nuestros hermanos en Cristo, estamos preocupados por nuestros hermanos que están en los hospitales, estamos preocupados por nuestros hermanos que están en inundación, estamos preocupados por nuestros hermanos que están enfrentando la pandemia, estamos preocupados por la iglesia en general, hermano. Nosotros como seres humanos, imagínate lo que Cristo se preocupa por su iglesia. Sin duda alguna, hermanos, que Dios tiene cuidado de nosotros. Primero, porque como padre, hermanos, porque para Él, hermanos, somos sus hijos. Segundo, también porque para Cristo somos sus hermanos. Y una tercera cosa, hermano, para el Espíritu Santo somos el objeto de su consuelo. ¿Sabías eso, hermano? Cuando Cristo prometió enviar al Espíritu Santo en Juan capítulo 14, verso 16, Jesús le dice a los apóstoles que les enviaría a otro consolador. Y esa frase a otro significa otro igual que él, es decir, otro que haría el mismo trabajo que Jesús hacía con ellos. Primariamente los apóstoles fueron consolados con el Espíritu Santo, hermanos, cuando éste vino a ellos. Yo a veces me he detenido a pensar qué pasó con los apóstoles, hermanos, después de que Jesús ascendió al cielo. Es cierto que la Biblia nos dice que se quedaron allí en Jerusalén según el mandato de Jesús, pero ¿cómo se sentirían ellos en sus emociones? Ya no estaba su maestro, ya no estaba su Señor, el que les enseñaba, el que les guiaba, el que les decía qué hacer, el que les decía cómo hacer las cosas. ¿Qué sintieron ellos? Jesús sabía que los iba a tener que dejar solos y por eso envió al Espíritu Santo para que fuera su consolador, además para que los guiara toda la verdad y les recordara las cosas que Él les había enseñado primariamente. Así que consoló primariamente, igual que Jesús lo hizo, a los apóstoles en el primer siglo. Pero también consoló a la iglesia, hermano. Y aún en nuestros días, hermano, el Espíritu Santo sigue consolando nuestras vidas, especialmente, hermano, a través de las promesas que han sido dadas por la divina revelación que Él dio a través de los apóstoles y profetas. Fíjate, aquí mismo en las cartas de Pedro, pero ahora sí vamos allí a la segunda carta de Pedro, especialmente en el capítulo 1, verso 3 y verso 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, esa es una referencia, el verso 3, a la revelación dada por el Espíritu Santo. Por medio de ella nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Quiero que veas aquí cómo el Espíritu Santo, hermano, hoy nos consuela a través de esas hermosas promesas que tenemos. Nos consuela a través de su intercesión, Romanos capítulo 8, verso 26. Nos consuela también ayudándonos en nuestras debilidades. ¿Cómo cuida de nosotros, hermanos? ¿Cómo crees que cuida de nosotros aquel que es Dios mismo? Igual que Dios, igual que el Padre, igual que el Hijo. Así que sea cual sea la situación
difícil que podamos estar enfrentando, hermanos, nunca se le olvide que Dios tiene cuidado de usted. Nunca se nos olvide que Dios cuida de nosotros. Número uno, por la relación que tiene con nosotros. Para el Padre somos sus hijos. Para Cristo somos sus hermanos. Y para el Espíritu Santo somos el objeto de su cuidado, de su consuelo. Pero déjeme le digo una segunda cosa. También, hermanos, me voy a tomar en serio lo que me dijo Raulito, que podía tomarme unos minutitos más. Así que fíjese la segunda cosa por la cual Dios cuida de nosotros. También porque somos su máxima creación. Nosotros somos su máxima creación. Cuando nosotros leemos el relato de Génesis capítulo 1 y capítulo 2 de la creación, uno tiene que llegar forzosamente, hermanos, a la conclusión de que el hombre es la máxima creación de Dios. Especialmente, hermano, porque solo el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, según Génesis capítulo 1 y verso 26. Solo el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Solo el hombre nos dio, en la creación nos fue dado parte de su naturaleza espiritual. Solo el hombre le fue dado parte de la naturaleza inmortal de Dios. Nos dio parte de su naturaleza intelectual, nos dio parte de su naturaleza moral, nos dio parte de su naturaleza para poder gobernar la creación completa. Nos participó inclusive de su santidad. Nos hizo a su imagen y semejanza. En Hechos capítulo 17, verso 25 y 26, el apóstol Pablo, predicando en Atenas, dice que Dios hizo la tierra para que habitemos en ella, para que habitemos en ella. El hombre no fue hecho por causa del mundo, sino el mundo fue hecho por causa del hombre, porque el hombre es el que fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre es la corona de la creación de Dios. Esa es su imagen, esa es su semejanza. Ahora, Cristo enseñó, hermano, que nosotros somos lo más valioso de esa creación. ¿Te acuerdas allá en Mateo capítulo 6, verso 25 hasta el verso 34, cuando Jesús está hablando de cómo las personas nos desgastamos tanto, afanándonos, preocupándonos en esta vida por las cosas que vamos a beber o por las cosas que vamos a comer o por lo que vamos a vestir? Mateo capítulo 6, verso 25. Y llama la atención, hermanos, en el verso 26, cuando Jesús dice, miren las aves del cielo. Observen las aves del cielo. Ellas no siembran como ustedes siembran. Ellas no cosechan como ustedes cosechan. Ellas no están preocupadas por almacenar en un granero como ustedes se preocupan de almacenar sus granos en sus graneros. Y aún así vuestro Padre Celestial las alimenta. Y subraya esto en tu Biblia, hermano. Cuando sientas que estás solo, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Te fijas? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Luego Jesús sigue enseñando, hermanos. Sigue enseñando acerca de la hermosura de los lirios del campo y dice, ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como ellos. Luego dice del 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así. Subraya esto también en tu Biblia, hermana. ¿No hará mucho más a vosotros? ¿Cuál es la respuesta lógica? Sí, Dios hará mucho más a vosotros. ¿Por qué? Porque son la máxima creación. Porque son la parte más importante de esta creación. Y si Dios cuida de las aves, y si Dios viste los lirios del campo, tú y yo valemos más que las aves y más que los lirios del campo. Por eso, echa toda tu ansiedad en Cristo. Echa toda tu ansiedad en nuestro Dios, porque Él cuida de ti. Cuida de ti por la relación que tú tienes con Él. Cuida de ti porque eres su máxima creación. Y la tercera cosa, también cuida de ti y de mí porque así lo ha prometido. Así lo ha prometido, hermanos. Y Dios cuando promete, cumple. ¿Sí? Seguramente no lo va a cumplir si nosotros no hacemos nuestra parte. Si nosotros no nos humillamos delante de Él, si nosotros no ponemos toda nuestra ansiedad en Él, Él no va a poder hacer mucho. Pero si nosotros nos humillamos delante de Él y echamos toda nuestra ansiedad delante de Él, entonces Él lo hará. Él prometió cuidar de Abraham y lo cumplió. Esto me recuerda el capítulo 15 del Génesis, hermano. Cuando
después de que Abraham ha libertado a Lot y aparece como un hombre poderoso de alguna manera, ahí en Génesis capítulo 15, verso 1, Dios le aparece a Abraham y le dice, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Es muy posible que Dios haya tenido que aparecerle a Abraham en ese momento para que él no tuviera temor de los demás pueblos que estaban alrededor de él, por si acaso lo llegaban a ver como una persona de peligro para los demás pueblos. ¿Sí? Pero Dios le dice a Abraham, tú no tienes que tener temor porque yo soy tu escudo y tu galardón va a ser sobremanera grande. Es entonces cuando Abraham se atreve a preguntarle a Dios, ¿qué me darás siendo así quedando sin hijo, etcétera? Pero bueno, esa es otra historia. Lo que quiero que veas es cómo Dios, ¿no? Sí, le prometió a Abraham ser su escudo y se lo cumplió. Dios le prometió a David cuidar de él, hermano, y se lo cumplió. Lo cuidó cuando enfrentó al gigante Goliat. Lo cuidó cuando era perseguido y atacado por Saúl constantemente. Lo cuidó cuando fue de aldea a aldea y de pueblo en pueblo, hermano, huyendo de Saúl. Lo cuidó inclusive cuando su propio hijo Absalón salió para perseguirlo y destruirlo. Por eso en los Salmos David presenta constantemente a Dios como su protector. En el Salmo 46, 1 y 2 lo presenta como su amparo y fortaleza. En el Salmo 91, verso 2, como un castillo. Y en el Salmo 23, el Salmo más hermoso, como su buen pastor que cuida de sus ovejas. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, Cristo ha prometido estar con la iglesia. Mateo capítulo 16, verso 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y solamente quiero decirte esta parte. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ni la muerte puede destruir la relación que tú tienes con Cristo. Ni la muerte. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Hermanos, Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin. Podemos inclusive acercarnos a Él para encontrar ayuda y oportuno socorro, Hebreos 4:16. Cristo cuidó de Pablo constantemente, según de Timoteo 4:17, dice, mi primera defensa nadie estuvo conmigo, pero el Señor estuvo a mi lado. Si amamos a Dios, hermanos, todo nos ayuda bien, Romanos 8:28. Si está a favor nuestro, hermanos, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Quiero terminar diciéndote esto, hermano. Podemos poner todas nuestras preocupaciones en las manos del Señor, hermanos. Y podemos confiar plenamente en que podemos acercarnos a su trono y podemos encontrar ayuda en medio de las más terribles dificultades, porque Él cuida de nosotros. Él cuida de nosotros por la relación que tenemos con Él. Para el Padre somos sus hijos, para Cristo sus hermanos y para el Espíritu Santo el objeto de su consuelo. Él cuida de nosotros porque somos la corona de su creación. Y si Él cuida de la creación, como las aves, como la hierba del campo, ¿cuánto más no cuidará de aquellos que valemos mucho más que eso? Y Él cuida de ti y de mí especialmente porque lo ha prometido. Pongamos toda nuestra preocupación en Él y Él cuidará de nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Busca primero